La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores, que apoyaban a los franceses, y liberales, que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y preocupado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latreille, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República Restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresó al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación del petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública, y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México, y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda. Se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses, por maximato, tercero de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez. El Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero. De escena trágica, 10 días, se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo, entra Carranza por Huerta, pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta, y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria, y el populismo es apoyo del pueblo. Estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizadores, inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita, el 127 es tierra del Estado, y 123 derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas
fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores que apoyaban a los franceses y liberales que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y preocupado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latry, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresó al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación del petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública, y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México, y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda. Se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses, por Maximato III de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez. El Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero de escena trágica. 10 días se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo. Entra Carranza por Huerta. Pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta, y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria. El populismo es apoyo del pueblo. Estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita, el 127 es tierra del Estado y 123 derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores que apoyaban a los franceses y liberales que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez,
que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y proequipado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latry, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresó al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación del petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública, y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México, y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda. Se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses, por Maximato III de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez. El Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero de escena trágica. 10 días se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo. Entra Carranza por Huerta. Pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta, y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria. El populismo es apoyo del pueblo. Estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita. El 127 es tierra del Estado. Y 123, derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores, que apoyaban a los franceses, y liberales, que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862
y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y preocupado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latry, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República Restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresó al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación de petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública, y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México, y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda. Se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses, por Maximato III de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez. El Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero de escena trágica. 10 días se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo. Entra Carranza por Huerta. Pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta, y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria. El populismo es apoyo del pueblo. Estabilizador es crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita. El 127 es tierra del Estado. El 123, derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores, que apoyaban a los franceses, y liberales, que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y preocupado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla.
La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latrin, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresó al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación de petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública, y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México, y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda. Se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses, por Maximato III de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez. El Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero. De escena trágica, 10 días, se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo, entra Carranza por Huerta, pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta, y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria, el populismo es apoyo del pueblo, estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita, el 127 es tierra del Estado y 123 derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores, que apoyaban a los franceses, y liberales, que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y preocupado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latrin, que era un general francés. Después,
el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresó al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación del petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera de 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda, se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses por Maximato, tercero de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez, el Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero. De escena trágica, 10 días, se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo, entra Carranza por Huerta, pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria, y el populismo es apoyo del pueblo. Estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita, el 127 es tierra del Estado, el 123 derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores, que apoyaban a los franceses, y liberales, que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y preocupado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latreille, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura.
Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República Restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresó al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación del petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda, se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses por Maximato, tercero de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez, el Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero. De escena trágica, 10 días, se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo, entra Carranza por Huerta, pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria, el populismo es apoyo del pueblo, estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita, el 127 es tierra del Estado, el 123 derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores que apoyaban a los franceses y liberales que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y preocupado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latry, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República Restaurada de 1867 a 1876
fue que Benito Juárez regresara al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura. También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación de petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda, se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses por Maximato, tercero de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez, el Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero. De escena trágica, 10 días, se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo, entra Carranza por Huerta, pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria, el populismo es apoyo del pueblo, estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita, el 127 es tierra del Estado y 123 derechos laborales. La intervención francesa duró de 1862 a 1867. Francia, bajo Napoleón III, invadió México con el pretexto de recuperar deudas, pero con la intención de establecer un imperio. Las características económicas fueron que México estaba endeudado con potencias extranjeras, lo que permitió la intervención. Las características sociales son que hubo divisiones entre conservadores que apoyaban a los franceses y liberales que defendían la soberanía mexicana. Los líderes fueron Benito Juárez, que era el presidente liberal, Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano que venció a los franceses en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862 y fue durante la intervención francesa. El ejército mexicano, aunque menos numeroso y por equipado, logró una importante victoria sobre los franceses en Puebla. La victoria fortaleció el sentimiento nacionalista y la resistencia contra la invasión extranjera, y los principales líderes fueron Ignacio Zaragoza, que era un general mexicano, y Charles Ferdinand Latry, que era un general francés. Después, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, fue que Napoleón III impulsó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Intentó de modernización con inversión de ferrocarriles y agricultura. Maximiliano intentó aplicar reformas liberales, pero perdió el apoyo de conservadores y liberales, y los principales líderes fueron Maximiliano I y Benito Juárez, que fue el que se resistió al imperio. La República Restaurada de 1867 a 1876 fue que Benito Juárez regresara al poder tras la derrota de Maximiliano. Hubo recuperación económica, fortalecimiento del Estado laico y construcción de infraestructura.
También se abrieron reformas educativas y la separación de Iglesia y Estado. Los principales líderes fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El porfiriato duró de 1876 a 1911. La dictadura de Porfirio Díaz, enfocada en modernizar a México, creó inversión extranjera, crecimiento de ferrocarril, industrialización, explotación del petróleo y minería. Hubo desigualdad extrema, represión a opositores, explotación laboral y despojo a tierras indígenas y campesinos. El principal líder fue Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue la rebelión contra el porfiriato, lucha por los derechos sociales y democracia. Hubo redistribución de tierras, nacionalización de petróleo y debilitamiento de latifundios. Hubo mejora en los derechos laborales, educación pública y se generó la Constitución de 1917. Los principales líderes fueron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El maximato fue de 1928 a 1934 y fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles controló el país a través de presidentes títeres. Hubo crecimiento del sector agrícola e industrial, consolidación del Banco de México y hubo fortalecimiento del Estado laico y conflictos con la Iglesia, por ejemplo la Guerra Cristera. Los principales líderes fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cardenismo de 1934 a 1940 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas con reformas clave. Hubo expropiación petrolera en 1938, nacionalización de ferrocarriles y reforma agraria. Hubo también reparto de tierras a campesinos, educación socialista y fortalecimiento de sindicatos. El principal líder fue Lázaro Cárdenas. Francia, UK y España se unen a una convención de Londres porque México no pagaba la deuda, se llamó Tratado de Londres. Acuerdo con Benito Juárez, excepto los franceses por Maximato, tercero de 5 de mayo de 1862. La revolución consistió en quitar a Porfirio Díaz en 1911 por el Tratado de Ciudad de Juárez, el Plan de San Luis por Madero. Francisco Villa y Emiliano derrotan al ejército porfirista. Francisco León de la Barra queda como presidente interno. En las elecciones ganó Madero, pero Villa y Zapata estaban enojados porque no cumplió. Reforma agraria. Villa saca el plan de Ayala de las tierras, artículo 27. Victoriano Huerta muere por Madero. De escena trágica, 10 días, se lleva Madero y muere de Pino Suárez. Pedro cae 45 minutos en el cargo, entra Carranza por Huerta, pone a Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza crea el plan de Guadalupe para levantarse en armas a Huerta y Obregón mata a Carranza. El cardenismo es expropiación petrolera, reforma agraria, el populismo es apoyo en el pueblo, estabilizadores, crecimiento sostenido, estabilidad, y desestabilizador es inflación, desempleo y recesión. El neoliberalismo es reducción del estado económico, privatización y algo más. El artículo 3 es de educación laica y gratuita, el 127 es tierra del Estado, el 123 derechos laborales.